contexto del texto. Está con nosotros ya el profesor Antonio Álvarez Mesta, que siempre es un gusto, un placer. Bueno, este sábado lo gozamos muchísimo. Es siempre un placer estar con ustedes. Hay libros que conmueven, que incluso perturban en el mejor de los casos, porque provocan reacciones. Hay un autor que por culpa, o más bien por mérito de mi amigo Francisco Valdés Pérez Gasga, me llamó la atención. Se llama Yuval Noah Harari. Hace años me comentaba del libro Animales a Dioses, y luego leí algo de él, lo descargué en mi lector electrónico Kindle, me gustó, pero el libro que está levantando ámpula por las reacciones fuertes que ha provocado se llama Sapiens. Él le pusieron, supongo que fue el influjo de los editores con afán de lucro, el subtítulo de Historia del Futuro. Pero es Homo Deus. Homo Deus, el hombre que se va a divinizar merced a los cambios. Él en Sapiens, por ejemplo, que es otro libro, se pregunta por qué los seres humanos, que eran una especie de monos, como había tantas, de repente se apoderaron del mundo, si no había ninguna ventaja frente a otras especies. Y él dice que el azar tuvo su parte y se presentaron dos factores que propiciaron la evolución de la humanidad. La comunicación, pero la comunicación masiva y flexible. No somos los seres humanos los únicos que somos capaces de comunicarnos. Se necesita estos dos factores, además, que la comunicación sea flexible y que sea masiva. Veamos, por ejemplo, lo de masiva. Obviamente hay insectos como las abejas, las hormigas, las termitas, que se pueden comunicar por millones. Sin embargo, obedecen patrones rígidos, actúan en función, por ejemplo, de sustancias químicas como las feromonas, y su conducta es rígida. Hay otras especies, sobre todo mamíferas, y obviamente a mayor sea su rango en la escala evolutiva, pues habrá más flexibilidad. Por ejemplo, los lobos, pero también muchos monos que actúan con flexibilidad, interactúan con el entorno, dan respuestas variadas a las exigencias ambientales, pero no son capaces de actuar por centenares, menos millares o millones. Y el ser humano puede actuar incluso en conjunto de millones de personas. Esta comunicación que es masiva y que es creativa ha provocado que el ser humano se convierta en el dueño del planeta. Harari nos dice que la selección natural de la que nos habló Darwin y de la que nos habló Wallace ha funcionado espléndidamente durante millones de años, pero parece ser que para darle gusto, nada más en la terminología, los fundamentalistas religiosos, está siendo sustituida ya por el diseño inteligente. Cuando hablamos de diseño inteligente, es una manera eufemística de referirnos al origen divino y a la intervención divina en la creación del universo y en la evolución del mismo. No, aquí este diseño inteligente va a ser por seres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Este diseño inteligente tiene que ver con la evolución del mono que se convierte en Homo sapiens y que se va a convertir en Homo Deus. Homo Deus. El Homo Deus va a tener muchos poderes que se le atribuyen tradicionalmente a los dioses. Uno de ellos es la inmortalidad. Harari nos dice, la muerte es un problema técnico y se puede resolver con tecnología. Entonces,
las enfermedades no tienen por qué cegar la vida de las personas. No es cornucopiano como Ray Kurzweil, del que hablamos aquí hace un par de semanas. No es un tecnófilo a ultranza que considera que todo va a ser bonanza merced a la tecnología. No. Él dice, ni soy optimista ni soy pesimista. Soy realista. Pronto predominarán los cyborgs, que es esto, organismos cibernéticos. El hombre y la mujer actuales van a ceder su lugar a entidades de las que vamos a ser nosotros más diferentes de lo que nosotros somos actualmente de los chimpancés. Entonces, pronto habrá cyborgs. O cyborg, ya castellanizado el término. Cyborg es un organismo cibernético, se compone, esos son los lexemas de la palabra. Ahora, de que la muerte es un problema técnico y que se puede resolver con medios técnicos, aunque él no sea tecnófilo ni cornucopiano, dice, hay evidencias. Por ejemplo, ya hay más personas que mueren de enfermedades vinculadas al exceso de alimentos que por hambre. Hay más enfermedades causadas, hay más muertes causadas por la obesidad, el sobrepeso, la gordura mórbida que por hambre. También ya hay más personas que mueren por enfermedades degenerativas que, por ejemplo, por las propias de una avanzada edad, que por las infecciones vinculadas normalmente en la infancia, en los primeros periodos de desarrollo. Y asómbrese usted, hay más personas que mueren por suicidio que por guerras, atentados terroristas y homicidios. ¿Sí? Sí, el dato es verídico. La misma Organización Mundial de la Salud lo reporta. De hecho, pues tenemos miedo al Estado Islámico y Al Qaeda, pero dice, las cadenas de comida rápida, por ejemplo, McDonald's, numéricamente son más dañinas, su impacto en cegar vidas es mayor que estas organizaciones terroristas. Ciertamente ahorita que hablaban del cáncer, el cáncer se vincula mucho con lo que comemos, con la cómo nos vamos intoxicando y también con otros factores ambientales. Pero el cáncer no era un problema mayor en sociedades de menor desarrollo y ahora es el problema omnipresente. Harari nos dice que nada es inevitable, tampoco el futuro es inevitable. Cito textualmente: estudiamos la historia no para conocer el futuro, sino para ampliar nuestros horizontes, para comprender que nuestra situación actual no es inevitable. Y que por consiguiente tenemos muchas más posibilidades de lo que imaginamos. Entonces, podemos conocer megatendencias, podemos ir descubriendo factores, podemos en eso hacer un cálculo realista de probabilidades. Él dice que en una generación o dos predominarán los cyborgs y que dentro de un siglo, los actuales Homo sapiens serán sustituidos por entidades cualitativamente superiores. ¿Pero es el hombre sustituyéndose a sí mismo? Sí, por ejemplo, hasta aquí hablé de Ray Kurzweil, que dice que en el año 2029 se va a dar la singularidad como la entiende él, es decir, la inteligencia artificial con conciencia y sentimientos y emociones. Eso así la entiende Ray Kurzweil, este inventor maravilloso, jefe de ingeniería de Google. En cambio, Harari dice, no, las máquinas, las computadoras, los robots pueden tener una enorme inteligencia, pero conciencia no. Él es más moderado en este sentido. Y yo entiendo la inteligencia, dice Harari, esencialmente como la facultad de resolver problemas. Y las máquinas pueden ser muy buenas para eso. O sea, fue de emociones. Pero no emociones, no sentimientos. Estábamos hablando de máquinas. Va a haber una fusión de la biología con la electrónica, va a haber un dominio cibernético.
y nosotros mismos vamos a incorporar a nuestro ser más elementos artificiales que naturales. ¿Y pero cómo le pones a un organismo de esta naturaleza cibernético las emociones? ¿Cómo? No, es que ya las tenemos. O sea, vamos incorporando elementos electrónicos, cibernéticos. Pero no viceversa. Nosotros sí. Aunque hay varios estudiosos que dicen que va a llegar un momento en que ya va a ser totalmente, predominantemente artificial nuestros componentes. Pues ahí la llevamos, además, nada más hay que ver la cantidad de cirugías estéticas que se hacen. Fíjate que hay otra cosa que dice Harari que es muy importante, y es esto: si llegáramos a desarrollar una inteligencia artificial superior a la nuestra, ¿cómo nos va a tratar a nosotros? Y él dice, ¿cómo tratamos nosotros ahorita a los animales que nos comemos? Pero yo lo que no entiendo es la autonomía que podría tener sí puede tener. Lo que nos justifica de tratar malos a los animales es que son seres inferiores, intelectual, moralmente, etcétera. La inteligencia artificial, ¿cómo nos va a ver a nosotros? ¿Cómo nos va a tratar? O sea, estamos trabajando con nuestra propia obsolescencia. Dice el doctor Harari que tenemos muchas disonancias cognitivas. Este término de disonancia cognitiva o cognoscitiva, yo lo escuché por primera vez en la boca de mi admirado Luis Treviño Yáñez, a la sazón director general de la obra Lasallista en La Laguna, que me dio clase en la universidad. Tengo la fortuna de haberlo tenido como maestro a don Luis Treviño Yáñez. La disonancia cognitiva es el malestar cuando recibimos información incoherente con lo que ya sabemos y de lo que estamos convencidos. Entonces, ahí podemos poner en el cajón temporalmente esa nueva información que tanto nos perturba, pero tendremos que hacer un ajuste finalmente para acabar con esta disonancia cognitiva. Y Harari nos dice, hay que darnos cuenta cómo hemos tratado a los animales, los experimentos que hacemos con los animales. Él es un vegano convencido, es un animalista a ultranza. Él es ateo en toda la extensión de la palabra, pero dice, la insatisfacción que es constante en la humanidad, tenemos que preguntarnos. Ya vemos que el factor positivo es que provoca el cambio, nos mueve, nos acicatea a cambiar, y esto es un factor evolutivo. Pero, ¿cómo acabar con la insatisfacción? Y él ha tomado talleres en la India misma de meditación vipassana. Él se la pasa meditando, es un hombre que le han preguntado, bueno, si fuera dado viajar en el tiempo, ¿a qué época le gustaría viajar? Y dice, no, yo estoy adaptado para esta época. Le insisten, pero si pudiera viajar, ¿a qué época le gustaría viajar? Dice, pues me gustaría ir a Kapilavastu, conocer a Siddhartha Gautama, el Sakyamuni, porque creo que es el hombre que más nivel de conciencia y sensibilidad ha alcanzado. Entonces, no crean que es un enamorado del fierro frío. De la máquina, del artefacto. Él defiende la humanidad. Mucho me temo que los detractores que no quieren leer lo ataquen ad hominem. Se llama argumentación ad hominem, pero no es todo menos argumentación porque no hay elementos racionales. Él ha confesado, como si fuera un pecado o una falta, el término es mío, obviamente, su homosexualidad, y vive con su pareja un espléndido artista plástico, Gisak. Entonces va a haber como fundamentalistas, tecnófobos y neófobos. ¿Qué es esto de neófobos? Los que se oponen al cambio, a la novedad, se le van a ir a la yugular a Harari por esto, pero que su obra es espléndida. No digo que hay que aceptarla acríticamente, él mismo no estaría de acuerdo con esto, pero sí hay que revisarla, hay que darnos permiso de entrar en contacto con mentes maravillosas como la de este doctor en historia por la Universidad de Oxford, que apenas tiene 41 años. Wow. Y 41 años y ya está provocando conmoción. ¿Cómo se escribe el apellido? ¿Así como se oye? Con H. Sí, Harari. Muy bien. Harari. Y los libros los consiguen en cualquier librería, ¿sí? Están traducidos al español. Perfecto. Pues súper interesantísimo. Sí. La verdad es que estos temas sobrepasan mi capacidad de entendimiento. Yo no sé hasta dónde llegaremos, porque ni siquiera soy capaz de imaginar hasta dónde vamos a llegar como humanidad. Y yo creo que tendría que ser un ejercicio que tendríamos que hacer todos,
porque de lo que lleguemos a hacer, mucho depende de lo que hagamos hoy o dejemos de hacer hoy. Entonces, bueno, pues se los dejo ahí, profesor. De verdad, un placer y toda una cátedra tenerlo aquí los sábados. Muy amable, gracias. Es un placer mío.